Hola, buenas tardes. Soy Paula Iglesias y estamos en la grabación del quinto episodio del podcast de neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy es martes 18 de abril de 2023 y tenemos la suerte de tener como invitado especial a Pablo Duque, neuropsicólogo de Sevilla de Ineuro y bueno, Pablo Duque es uno de los grandes referentes en neuropsicología en España, tiene una trayectoria clínica de muchísimos años trabajando con pacientes en diferentes centros hospitalarios, también allí en Ineuro, además también ha recorrido mucha geografía española, ha hecho un papel muy importante en Extremadura con todo el tema de neuropsicología, en Sevilla también ha estado por Comunidad Valenciana y bueno, yo creo que tu trabajo también ha tenido repercusión en Cataluña, en un montón de sitios. Además de eso, también cuenta con una labor docente increíble. De hecho, yo lo conozco precisamente por ahí porque yo tuve la suerte de formarme con él en el máster de neuropsicología clínica de la Pablo Olavide de Sevilla. Y bueno, pues a raíz de ahí yo creo que una vez que escuchas a Pablo, siempre quieres seguir escuchándolo y siempre quieres seguir aprendiendo de él porque es una persona que tiene mucho que decir y que conoce mucho y muy bien la neuropsicología. Así que, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que estás súper liado, sé que además hemos cuadrado hoy porque ya o era hoy o no sé cuándo podía ser, que te vas a Sudamérica esta semana. Así que de verdad, muchísimas gracias y cuéntanos si quieres qué tal, cómo estás. Nada, bien, oye, gracias a vosotros. En fin, que yo encantado de contaros algo que pueda ser útil. Sí, en fin, mientras sean las cosas útiles, yo encantado. Eso, has dicho lo de eso de referente, yo, en fin, yo no creo que nadie sea muy referente de nada. Creo que hacemos cosas y bueno, lo que pasa es que hay gente más vieja que hace que como somos más viejos hemos hecho más cosas, ¿no? Pero verdaderamente tampoco somos muy como referentes de. Tú dices, bueno, no, nadie es como muy referente de, ¿no? Entiendo que sean referentes los que saben un montón de cosas. Yo al fin y al cabo soy un neuropsicólogo general pringao, pues que hago de todo y que dentro de la neuropsicología, que es a lo único que me dedico, esa sí es la verdad, porque quien mucho abarca, poco aprieta, entonces yo no me he dedicado a ninguna otra rama de la psicología, ¿no? Que eso sí es bueno, eso sí es bueno. Porque tú me preguntas de cualquier otra rama de la psicología y mi conocimiento ya no es cero, es menos 100, digo yo, ¿no? Pero es verdad que la neuropsicología sí. Así que bueno, en fin, yo cuando me dijiste, vamos a hablar de yo, encantado, tú, de lo que haga falta, yo encantado de charlar y de dar mi opinión y en fin, que dar la opinión siempre está muy bien, ¿eh? Sí, sobre todo pues porque bueno, a mí me hace mucha ilusión contar contigo en este episodio porque es lo que dices, que al final llevas muchos años en la neuropsicología, solo te has dedicado a esto, has visto a muchos pacientes, has trabajado mucho por la disciplina de la neuropsicología y pues eso te hace saber muchísimas cosas que compartes. También tenemos la suerte de que te dedicas al ámbito docente, de que siempre estás intentando pues sacar formaciones para que las nuevas generaciones y las que llevan también más tiempo aprendan una forma de dar neuropsicología que yo creo que a lo mejor no es la que siempre se ve en el ámbito académico, sino que da ahí un punto totalmente diferente y por eso yo creo que la gente que te conoce y que se ha empezado a formar contigo, siempre de una forma u otra sigue tu estela, ¿no? Porque eres una persona que tiene mucho que aportar en este ámbito. Así que, bueno, yo lo sigo diciendo, que eres uno de los referentes de la neuropsicología en Y lo que España. quieras, me parece muy Sabes que soy cabezona. Entonces, bien. bueno, quería preguntarte también para que la gente te conozca un poco más, si puedes contarnos, pues, qué destacaría o cómo explicarías, pues, cuál es toda tu trayectoria en el ámbito de la neuropsicología. Bueno, no sé, yo creo que es una trayectoria sencilla, porque yo, como tú bien has dicho, yo siempre he estado en la clínica. Yo, de hecho, recuerdo siempre cuando estudiaba la carrera, y se lo cuento a la gente cuando fui al hospital, y gracias a un neurólogo que había allí, que se llama
Giorgio Patrignani, pues en fin, me echado tercero de carrera, pues dijo, anda, vente por aquí y aprenden, ¿no? O hacemos lo que podamos, ¿no? Entonces yo siempre estaré muy, muy agradecido a él por eso, y luego a otros neurólogos, por supuesto. Ya me quedé allí, estuve en el hospital, me formé en el hospital Virgen Macarena y estuve muchos años haciendo actividad clínica, un hospital de tercer nivel, ¿no? Pero muchos, muchos años. Es verdad que de luego, pues bueno, ya me fui al Servicio Extremeño de Salud, Hospital Universitario Reina Sofía, donde está otra de las personas que yo, en fin, que hay dos personas allí, que son Fernando Sánchez, ya fallecido, el pobre, y Eduardo Agüera, que son dos personas para mí importantísimas, ¿no? Los neurólogos que me ayudaron pues muchísimo en mi vida, ¿no? Y la verdad es que sí, es verdad que después pasé a la privada y ya me quedé en la privada, ¿no? No te quedas en la privada porque, bueno, la privada esté bien, sino que es verdad que primero en los servicios públicos de salud y sobre todo más en Andalucía, no sé, en otras partes las desconozco mucho o las conozco, pero no tanto, pues la neuropsicología no está como cartera de servicio y no está como especialidad, de tal manera que obviamente pues poco se puede hacer y de hecho la gente que está en algunos hospitales está más en el ámbito de la investigación que en el ámbito clínico, ¿no? Y otra cosa es que sean psicólogos clínicos que se hagan también neuropsicología, que algunos conozco yo y que son excelentes, ¿no? Y que están, pero claro, verdaderamente si yo tiro la vista atrás, estos 30 años, yo solo me he dedicado a ver pacientes, ¿no? Es verdad que he hecho algunas cosas de gestión, sí, en el hospital yo era el director del programa de neuropsicología, pues sí, y cuando montamos el plan de deterioro cognitivo en el Servicio Extremeño de Salud, pues allí montamos un plan, bueno, pues sí, y cuando, pero bueno, al final te dedicas un poco a hacer cosas alrededor siempre de la neuropsicología y en mi caso siempre alrededor de la clínica. Es verdad que tú me has dicho, bueno, Pablo, esa parte docente, pues mira, durante mucho tiempo yo investigué mucho, sobre todo en el Hospital Universitario Virgen Macarena, muchos ensayos clínicos había, muchas tal, muchas no sé qué, publicamos muchas cosas, hicimos tal, pero es verdad que con el paso del tiempo los clínicos nos cansamos mucho, ¿no? Los neuropsicólogos nos cansamos mucho y entonces para publicar necesitas mucho tiempo, necesitas no sé qué, y entonces el ámbito investigador pues uno lo va dejando un poquito más allá, cuando es más joven tiene fuerza y después pues le cuesta mucho, ¿no? Llevar adelante a la clínica y a la misma vez todo el ámbito de investigación. Y es verdad que la docencia yo he dedicado mucho tiempo, sí, pero sobre todo a raíz de, yo creo que más, ¿no? Antes también, en los másteres de neuropsicología, con tantos años que ha habido másteres de neuropsicología en la Pablo Olavide, donde yo soy director, pues claro, claro que se ha dado mucha formación. Pero sobre todo ya desde que empecé a impartir cosas de neuropsicología funcional, de NEF, las ideas alrededor de eso, bueno, ahí ya es verdad que he dado mucha docencia, pero vamos, esto es en general un poquito lo que he hecho, que tampoco, o sea, es que es lo que hacemos todos, ¿no? Pues ver pacientes, hacer cosas, yo qué sé, ¿no? Hemos hecho todos, hacemos cosas, coño, y las hacemos, pues bien, todo lo bien que podamos, compartimos con otro. Ahora, es verdad, Paula, perdona, te iba a llamar Laura, yo estoy deteriorado ya, aquí con las parafasias. Te iba a decir que yo, sí es verdad que creo que hay que ser muy honesto tratando con el paciente, de tal manera que el que se dedique solo a la neuropsicología, a una especialidad, la que sea, oye, pues es que yo me dedico solo a ver a pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas, ¿no? Alteraciones psicopatológicas. Muy bien, pues tu campo es la psicología clínica, ¿no? Y dentro de ella, pues te podrás especializar más incluso, ¿no? Oye, pues me voy a especializar más en trastornos que sean afectivos, ¿no? En la neuropsicología pasa lo mismo. Yo cuando veo a veces cosas donde pone la gente neuropsicología, psicología forense, sexología, y tú dices, coño, la madre que les parió, ¿cómo saben hacer tantas cosas, no? Y yo huyo, yo le digo, allí no vaya seguro, porque eso es como el que te pone neurología, dermatología, ginecología, tú dices, esto es imposible, ¿no? Entonces yo digo que la gente se dedica solo a una cosa. Y oye, y que ojo, me parece muy bien los psicólogos generales, eso me parece maravilloso, sin duda ninguna. Pero un psicólogo general es una persona que, como pasa con los médicos de familia, con los pediatras de atención primaria, pues que claro que hacen una labor magnífica, pero derivarán en muchas ocasiones a otros compañeros, ¿no? Eso en España no se estila mucho, no se estila mucho porque hay mucha todología, pero bueno, en fin, esto pasa, ¿no? Pero es verdad que yo, si algo es que yo solo he hecho neuropsicología, solo he estudiado neuropsicología, solo me he dedicado a la neuropsicología y no he hecho nada más, es que no sé de otra cosa y no sé si de neuropsicología puedo aportar mucho o menos, pero solo he hecho eso sí.
Sí, totalmente. Y además lo que dices, ¿no? Tanto en el ámbito clínico como en el ámbito docente y también en el ámbito investigador, ¿no? Que estuviste allí muchos años con ensayos y demás. Una de las cosas que yo destaco mucho de cómo tú haces neuropsicología, cómo tú enseñas neuropsicología y cómo me atrevería a decir también entiendes lo que es la neuropsicología, es el concepto de neuropsicología funcional, que fue algo que tú creaste, que yo creo que es un concepto muy amplio donde ahí engloba tu filosofía dentro, ¿no?, de la neuropsicología o también como pues todos tus años de experiencia con pacientes, a dónde te han llevado, ¿no?, a entender la neuropsicología de una forma concreta. Y con muchas repercusiones diferentes, ¿no? De decir, vamos a alejarnos un poco del papel y lápiz, de decir también, vamos a entender las pruebas neuropsicológicas desde el paciente, no desde la prueba en sí, y luego también vamos a entender la neuropsicología con un objetivo para la vida, ¿no? No para la cognición per se. Entonces, bueno, a mí fue algo también que desde que te escuché hablar sobre neuropsicología funcional y como todas las repercusiones, a mí me abriste, ¿no?, en su momento muchas ideas y muchas formas, ¿no?, diferentes de hacer la neuropsicología de lo que a lo mejor de una manera estándar se conoce. Entonces, no sé si nos podrías contar, pues eso, qué es la neuropsicología funcional y cómo la entiendes tú y cómo la aplicas en los pacientes. Sí, oye, muchas gracias por lo que dices, pero que, claro, verdaderamente es verdad que todos, al final, la neuropsicología es neuropsicología, ¿no? Y todos vamos un poco, pues lo que pasa es que el estudio, la formación, el acudir a cursos determinados, el leer a determinados autores, y sobre todo el ver muchísimos pacientes, pues eso claro, te da ideas y te hace pensar en cosas, ¿no? Entonces, claro, terminas como yo qué sé, abandonando cosas que dices, es que esto no me cuadra, ¿no? Y lo otro de ahí tampoco me cuadra y esto pues no le veo ninguna repercusión, o lo otro, lo de más allá, ¿no? Entonces, cuando es verdad que durante años y años y años venía gente al hospital, recuerdo que me decían, ¿esto cómo lo puedo aprender? Y yo decía, bueno, pues no sé, vente con nosotros y lo haces ya, pero ¿cómo lo puedo leer en algún lado? ¿Puedo hacer tal cosa, tal? Bueno, claro, a mí me acogió, perdón, me acogió ya viejo, digo, y bueno, viejo significa que como tengo 4 hijos y los niños tiran mucho y uno no puede pararse tanto tiempo a escribir ni a hacer tal cosa, pues ojalá tuviera uno tiempo de escribir tanto y lo que sea, ¿no? Entonces uno quiere como desarrollar todas esas ideas y a mí me es muchas veces mucho más fácil contarlas que desarrollarlas por escrito, ¿no? Que es más fácil en el sentido que te preparas unas ideas y ya está. Claro, al final no es más que como tú dices, como una forma de ver la neuropsicología, pero es neuropsicología pura y dura, ¿no? Si es verdad que a algunas personas les escuché decir, y bueno, no sé si estoy tan de acuerdo o en desacuerdo con eso al final, ¿no? Pero decían, bueno, Pablo, realmente lo de NEF es una escuela. ¿Cómo pudo ser la escuela de Boston y tal? Bueno, a mí me va a comparar con la escuela de Boston, vamos, en fin, por cojones, me va a comparar con los grandes de la escuela de Boston. Pues yo soy un pringao, ¿no? Y tú dices, no, ahí estaba Edith Kaplan, que era una crack, ¿no? Y la otra gente, y bueno, ¿no? Pero al fin y al cabo, aquello decía la escuela de Boston, porque es verdad que tenía como unas maneras concretas de pensar las cosas, por ejemplo, la semiología, ¿no? Entonces, es verdad que a mí, al formarme con neurólogos, los neurólogos piensan mucho semiológicamente y piensan mucho desde el punto de vista del método hipotético-deductivo, pero a unos niveles muy brutales, ¿no? O sea, eso me decía un neurólogo de mi hospital, decía, los neurólogos somos como los ingenieros de la medicina, sabemos dónde están todas las cosas, ¿no? Como diciendo, a un paciente le pasa tal cosa, sé dónde está la lesión, ¿no? Bueno, en ese devenir, pues es verdad que y hay como unos rasgos para mí distintivos de NEF que yo he puesto unas maneras que yo creo que son interesantes para aprenderla y que son pues 4 fundamentalmente. Unos datos generales donde está el modelo general de cognición, donde cómo se entiende la cognición en general y no modelos aislados, de tal manera que tenemos muchos modelos atencionales, de memoria, de ejecutivas, de lo que sea, ¿no? Y no tenemos un modelo general como para explicarlo absolutamente todo y cómo se relacionan las funciones
funciones entre ellas y cómo influye, que no sé cuánto, ¿no? Y una categorización concreta de dichas funciones, ¿no? Pues no es lo mismo la labor que hace un sistema atencional que la labor que hace la memoria, que la labor que hace pues la planificación, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿no? Cómo es la cualidad, no es lo mismo en absoluto, ¿no? Entonces, cualitativamente también se pueden categorizar en esas funciones, ¿no? Y nosotros pues las categorizamos de unas maneras determinadas. Además de eso, también le damos mucha importancia en esos datos generales a distinguir claramente la eficiencia de la eficacia, o le damos mucha importancia a la funcionalidad, pero la funcionalidad, la gente piensa que se puede hablar de ella y dice, bueno, el paciente es funcional. No, eso no es decir nada. La funcionalidad se refiere a la función o la actividad, de tal manera que cuando se habla de funcionalidad, o se habla de funcionamiento, o se habla de utilidad, o se habla de facilidad. ¿Y de facilidad de qué? Pues de la memoria o facilidad de la actividad, ¿no? De tal manera que hay un pool ahí, ¿no? Donde hablamos también de la carga cognitiva, donde hablamos de un montón de cosas que es alrededor de entender un modelo general de la cognición, ¿no? Y no perderse en otras cosas. Hay una segunda parte que es cómo se explora. Claro, explorar significa simplemente poner de manifiesto la función, no significa más que eso, ¿no? Nos han engañado haciendo creer que los test sirven para algo. Me refiero, cuando digo los test sirven para algo, claro que los test sirven para algo, ¿no? Pero pues sirven para algo en sí mismos, ¿no? Es decir, como si el test se termina y entonces te habla el test y te dice, mira, Pablo, lo que ha pasado aquí, pues no, los test no hablan, ¿sabe usted? Entonces, el único que puede saber lo que le pasa a un paciente es el que lo ha explorado, no es el que ha pasado test, es el que lo ha explorado y sabe neuropsicología. Pues yo puedo enseñar a pasar test a quien quiera, ¿no? Y ese no va a saber qué ha pasado ahí, ¿no? Porque obviamente los test están manchados de un montón de funciones, de tal manera que tienes que saber diferenciar el por qué hace lo que hace la persona en una tarea concreta, ¿no? Entonces nosotros le damos mucha importancia al estudio de los signos, a la semiología, pues hace muchísimos años, y le damos mucha importancia a las exploraciones por componentes, ¿no? Que tenemos varios tipos de exploraciones por componentes. También el tercer punto es el punto diagnóstico. El diagnóstico, nosotros diferenciamos el diagnóstico clínico del funcional, de tal manera que el diagnóstico clínico pues, nos va a llevar a una clasificación concreta que hemos desarrollado, porque no hay clasificaciones desarrolladas en neuropsicología, ¿no? Entonces nosotros pues, hicimos una clasificación en donde decimos esto se estructura así, esto tal, y dimos una idea que puede ser más o menos interesante con más o menos fallos que pueda tener, ¿no? Pero es una manera de estructurar y que nos parece que puede ser adecuada. Y el diagnóstico funcional es diferente. El diagnóstico funcional es entender bien cómo se da ese cerebro, cómo se da en tu cerebro las cosas y qué hace que se le facilita, qué hace que otra función haga que la otra función funcione peor o mejor, etcétera, etcétera, ¿no? O cuáles son las compensaciones o los facilitadores o lo que sea, ¿no? Y por último, le metimos mucha mano al concepto de abordaje cognitivo, ¿no? Nosotros ya ni hablamos de neurorehabilitación cognitiva, ni hablamos de estimulación cognitiva. Hablamos de abordaje neurocognitivo. Al final es abordar hacia la cognición. Claro, el abordaje cognitivo, como tú dices, es algo que esta frase, además, yo se la escuché a Juan Anaya, esta frase no es mía, esta frase que Juanito Anaya un día dándonos un curso en una cosa dijo, mira, por mucho que haya cambiado el paciente, como no haya cambiado su vida, yo he hecho una mierda, como se pone el Juan, ¿no? Ahí no sé qué. Y yo dije, es que es verdad, tío. A veces creemos que cambiar la función o hacer algo hacia la función inmediatamente va a cambiar la actividad de la persona, la tarea, la vida. Y eso no es así en absoluto. Entonces piensas, claro, tío, ¿dónde pones el enfoque? ¿Dónde pones el objetivo? ¿No? Y yo muchos años he estado cumpliendo un refrán que dice que cuando el dedo señala la luna, el idiota mira el dedo, ¿no? Y yo me he visto muy reflejado en ese refrán, ¿no? De cuántas veces dice uno, joder, cuántas veces he tenido yo el foco puesto en el dedo, ¿no? En vez de la luna, ¿no? Y es verdad que al final dices, ok, ¿no? Entonces, claro, la manera de cómo pones los objetivos, cómo cuadras esos objetivos, cómo gradúas los objetivos, cómo asocias a los objetivos una serie de funciones. Y si tengo esos objetivos, ¿qué ejercitaciones voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar exactamente? Y ojo, ¿cómo lo voy a hacer? Porque es muy importante el decir cómo voy a hacer un trabajo entendiendo que estos son los objetivos que perseguimos, ¿no? Entonces, esos como 4 trozos, nosotros es verdad que hemos armado toda una estructura, eso es la gran realidad, hemos armado una estructura, ¿no? Es una secta más, ¿no? Como otra cualquiera, ¿no? Entonces, en fin, y lo mismo que dicen, es una escuela de neuropsicología, otro dice, eso es una secta, bueno, pues muy bien, ¿qué le vamos a hacer, no? En fin. Sí, bueno, yo creo que lo has explicado como súper resumidamente, pero es que todo eso tiene Sí, muchísima amiga, es decir, es que eso son claro, muchísimas cosas
desde una propuesta de modelo de entendimiento de la cognición, que al final se manejan tanto en neuropsicología clínica como en neurociencia cognitiva, y ahí nos movemos todos en el vaivén de el que más nos ayuda, digamos, porque no hay ningún consenso en ese ámbito. Entonces es cierto que yo, por ejemplo, a mí, al final cada uno se queda con el que yo creo que más le ayuda a entender lo que le pasa al paciente, pero es cierto que a mí me ayuda bastante el hecho, pues, de que personas como tú intentéis pararos y estructuraros un modelo y que penséis, ¿no?, cómo se organiza todo a nivel del cerebro, como unas funciones, pues a lo mejor no son funciones, sino que son sistemas que están a la base, que están siempre, como hay determinadas funciones o dominios que necesitan de esos sistemas. Es decir, ahí hay toda mucho tiempo de dedicación a pensar cómo funciona la cognición y cómo funcionan unos nombres y una semántica, que eso también es algo que tú siempre me dices, ¿no?, que al final tenemos una semántica que nos limita y un lenguaje ahí que nos limita y que tenemos que movernos en torno a eso. Pero eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus pros en el sentido de que así nos entendemos, pero sus contras es que al final tenemos tantos nombres, como yo digo, tantos palabras para la cognición, que muchas veces si no lo sabes mirar y estudiar de una manera crítica, y sobre todo si no lo lleva al paciente, que al final es lo importante, es como que te lías, ¿no? Pues porque dices, vale, esto es organización, secuenciación, planificación, no sé qué, y es como, vale, vamos a pararnos un momento, tantas cosas no pueden estar fallando, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Se ha quedado con la idea, pero se le ha ido porque se ha distraído. A lo mejor conforme le estamos metiendo mucho set de información, satura ese mantenimiento de información, ese juego de la información, entonces el paciente dice, se me ha ido. Es decir, irte un poco como a la base, ¿no? Lo que pasa que, claro, eso no es fácil y yo creo que mucho más cuando empiezas, porque también nuestro modelo o la tendencia que tenemos cuando nos acercamos al ámbito profesional es que tenemos que saber dar una respuesta a las personas y te das cuenta de que nunca vas a saber dar una respuesta del todo certera o hasta dentro de muchos años, ¿no? Cuando veas ya a muchos pacientes, pues a lo mejor te empiezas a hacer una idea de algunas cosas, ¿no? Pero, y entonces, bueno, pues ahí yo creo que en ese tiempo de incertidumbre intentamos funcionar pues por paradigmas a lo mejor un poquito más rígidos, que creemos que nos dan las respuestas, pues como pueden ser los test o las pruebas neuropsicológicas o determinados funcionamientos a lo mejor un poquito más encorsetados, pero que yo creo que no llegan realmente a darnos una respuesta de lo que nos está pasando, ¿no?, con el paciente, porque luego también pues, cuando te propones hacer un tratamiento te das cuenta de que tampoco tiene sentido como decir, venga, tiene una alteración en working memory porque me lo han dicho los dígitos inversos, ¿no? O no sé, no sé cuánto. Venga, pues entonces ahora vamos a trabajar working memory. Es como, ¿no? Es que a lo mejor la working memory es porque cursa con un perfil a lo mejor de despista atencional o de que tiene como omisiones, se le van, o a lo mejor es lento o tal. Entonces, claro, todo eso tú tienes que ver cómo se articula y a partir de ahí ya da una respuesta, ¿no? Y yo creo que ahí tú eres como de las personas clave que por lo menos para mí me ha hecho siempre pensar mucho de esa forma, y al final yo creo que es como más cómodo te sientes también trabajando con el paciente porque ves que funciona, ¿no? Ves que hay una respuesta y ves que conforme tú te vas monitorizando con él, lo vas monitorizando con la tarea, con las cargas y demás, el rendimiento va cambiando, ¿no? Y va siendo distinto. Así que, bueno, hablando un poco de todo esto y de esas grandes líneas que nos has planteado de NEF, algo que yo creo que es de destacar de vuestro grupo, ¿no?, de estudio y de vuestro equipo, es cómo habéis creado un análisis crítico de las pruebas y desde ahí habéis creado parámetros a nivel cualitativo y cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, hablaba a lo mejor de la escuela de Boston, y a mí algo que me pareció muy interesante cuando yo hice una revisión de cuestiones semiológicas en neuropsicología fue que la escuela de Boston tiene una propuesta para la corrección de figura compleja de Rey, que es una propuesta con una visión más de procesos, ¿no? Es decir, si hay un elemento u otro en la figura compleja, sino pues si hay una proporcionalidad, si hay una planificación, si hay
una organización de las líneas, si hay perseveraciones, ¿no? Entonces ya eso te lleva más a pensar en funciones y no en unos ítems que se dan o no se dan. Entonces, eso a mí me parece muy interesante y, por ejemplo, a mí esa corrección de figura R me parece que aporta mucho y así vosotros también habéis creado todo un conglomerado de adaptaciones de pruebas y demás. No sé si puedes hablarnos de alguna de estas líneas y contarnos un poco en qué consiste. Vale, bueno, realmente, claro, la exploración es lo que tú dices. La exploración, lo que queremos poner de manifiesto la exploración no es más que cómo está la función, ¿no? Entonces ahí nos hacemos como dos preguntas un poco diferentes. Una, si la función es patológica o no. Y dos, en fin, parece de perogrullo, pero cómo funciona, ¿no? Cómo se da, ¿no? Entonces, no solo es decir, bueno, pues el paciente tiene un cuadro amnésico, ¿no? Tiene una amnesia diencefálica, ¿no? No se trata solo de eso. Se trata de ver si comete muchas o pocas intrusiones, con qué tiene que ver las intrusiones, si hace perseveraciones nésicas o no, si tiene interferencias o no las tiene, si tiene un gradiente de caída. Pues no es lo mismo que decir, bueno, el paciente logra retener unos ítems determinados, unos elementos determinados 10 segundos sin ninguna interferencia, o otros que no logran ni 5 y este logra hasta 30 segundos, ¿no? Pero después tiene una caída absolutamente brutal por la lesión talámica, ¿no? Entonces, claro, tú lo que te planteas verdaderamente es que las pruebas están mal y yo siempre digo a la gente, no, mira, no se trata de que las pruebas estén mal o estén bien. Ahora bien, lo que pasa es que si queremos hacer las mejores pruebas, que son, porque todos perseguimos, hacer pruebas sensibles a detectar cosas, pues lo que queremos hacer es tener bien claro 3 elementos esenciales. 1, la definición y los componentes. 2, los elementos de tarea. Y 3, la semiología. Es decir, ¿qué quiero explorar? Lo primero, yo cuando la gente dice, os te pongo un ejemplo muy sencillo que vas a entender muy bien. Cuando coges la tarea de matrices de la Western no verbal, que está publicada por Pearson, esa es una tarea horrible, esa es malísima. Tú dices, pero es malísima la tarea de matrices. Pues sí, y cuando me dice, pues ¿por qué dices eso? Le digo, mira, muy sencillo. ¿Tú qué quieres explorar en la tarea de matrices? Oye, yo quiero explorar el proceso lógico. Ah, perfecto. Entonces tú quieres explorar el razonamiento lógico, la lógica, cómo es capaz de inferir cuando le das unos elementos determinados. Fabuloso, porque de repente me pones a hacer una carga brutal de rotación mental, donde por ahora es que tengo tal, esto rota para el otro lado. Pues mire usted, lo que está haciendo es hacer que la cognición del espacio suba muchísimo, de tal manera que si tengo déficit de la cognición del espacio o mi memoria de trabajo no sabe manejar junto con la cognición del espacio cómo se hace una rotación mental, pues me voy a equivocar. ¿Pero te equivocas porque no haces el razonamiento lógico? No, no, mire usted, me equivoco porque he hecho todo un razonamiento adecuado, sin embargo, he caído en hacer la rotación. Entonces tú dices, claro, yo que quería explorar cómo hacer una rotación mental o cómo haces un proceso lógico. Pues no, quiero explorar un proceso lógico. Vale, si quieres explorar un proceso lógico, uno de los elementos esenciales, igual que en cualquiera de las pruebas, es no meta usted carga en otras tareas. Oye, ¿qué quiero explorar? Yo qué sé, pues quiero explorar, por ejemplo, imagínate una tarea como el PASAT, ¿no? ¿Qué quiero explorar? Pues la atención, quiero explorar cómo mantiene la atención, ¿no? En fin, eso es, además es una idiotez, ¿no? ¿Quiero explorar el mantenimiento atencional? Pues bueno, en la propia vida, cada milisegundo explora usted el mantenimiento atencional, ¿no? El caso es que quiero explorar la atención, imaginemos eso. Pues dices, venga, pues el PASAT, no sé qué, y tú dices, la madre que te parió, el PASAT, la carga de memoria de trabajo que ha ido un sistema inhibitorio del no sé qué, joder, la velocidad de procesar una información y cuando caes, ¿por qué caes? Entonces el problema es que la gente piensa que es lo que tú decías al principio, que yo lo entiendo en gente joven que puede decir, mira tío, yo me encuentro angustiado, pero me dan test y es como si ya tuviera una referencia de algo y no lo digo yo, lo dice el test, a mí no te metas conmigo y tal, ¿no? Vale, eso a esas personas yo le digo siempre, no, al contrario, prefiero que te sientas al borde de un abismo, te vayas a tu casa agobiado, no sé qué, ¿por qué? Pues yo digo, esto es porque yo estuve 10 años agobiado y tú vas a estarlo también, coño, no quieras ahora que todo... Yo recuerdo que estuve 10 años diciendo, la madre que parió saliendo del hospital y agobiado, no sabía nada, no sé, yo decía, esto no lo voy a aprender en la vida, ni no sé qué, ¿no? En fin, menos mal que tenía uno amigos, ¿no? Que si no se hubiera amargado. Pero el problema al final, y volvemos a la exploración, es... Pero si la única cuestión que te piden es que sepas neuropsicología y por lo tanto ya vas a ver explorar, si no es al contrario, nadie te dice, mira, haz test, entonces ya vas a ver, ya vas a saber, perdón, neuropsicología. Pues coño, esto es como si mañana me voy a un neurólogo, no tengo ni la más puta idea de neurología, y el neurólogo me dice, mira, te voy a enseñar
Le haces así con el dedito delante de los ojos, así no sé cuánto tal. Después le pides que haga tal no sé qué. Ahora que haga con el dedo así, que haga así. Toma el martillo, esto es un martillo, dale ahí la rodilla y dale no sé qué tal, ¿no? Y ya está, pues ya sabes neurología. Claro, eso es una gilipollez, ¿no? En fin, bueno, perdona que yo digo estas cosas así al tuntún, ¿no? Pero es una tontería y el problema está en que uno de los errores garrafales que tiene la neuropsicología es que nos quieren convencer los profesores de universidad que existen como dos neuropsicologías, las experimentales y las clínicas. No, mire usted, la neuropsicología es clínica. Y otra cosa es que usted haga investigación en neuropsicología. Oye, pues a todos nos parece muy bien, ¿no? Por supuestísimo, pero usted no es neuropsicólogo, por más que se quiera llamar como usted se quiera llamar, ¿no? Y si tiene frustraciones en la vida, pues para eso tiene psicólogos para ir, ¿no? A decirle, mire, yo estoy frustrado por no ser neuropsicólogo, ¿no? Pues vaya, estudie usted y vea pacientes y ya lo será, ¿no? En fin, esto es como si un médico termina la carrera, se pone a hacer investigación en neurociencia y le dan el título de neurólogo. Oye, pues no iría nadie a verle con enfermedades neurológicas a ese señor o señora, ¿no? Entonces, claro, la exploración sale de que tú sabes neuropsicología. Por lo tanto, por ejemplo, le explicaba el otro día a una alumna que tenía aquí que me decías, ¿tú has hecho un test alguna vez a alguien? Y dices, pero ¿no ves que yo paso un montón de tareas? Y dice, no, tal como dice el test. Entonces, claro, ella decía, joder, yo le decía, es que el test está hecho para ti, no tú para el test. Le decía yo, pues claro que utilizo pruebas y utilizo cosas como todo, porque la cognición no se puede explorar sin pruebas, eso es imposible, ¿no? Te pongo una tarea que desata tu cognición y tú me enseñas tu cognición a través de la tarea, está clarísimo. Pero el punto es si tú sabes de la cognición, el punto no es la tarea. Entonces, por ejemplo, siempre en la exploración tienes que saber cuándo parar y preguntar cosas. O sea, a veces el paciente está haciendo una torre de Hanoi y tú estás observándolo sin más ahí, pero llega un momento que dices, uy, no, este paciente es que no está haciendo sin más una reflexión adecuada, pero no tiene ninguna dificultad hacer los razonamientos adecuados hacia un plan. A ver, párate, tío, párate. A ver, ¿qué harías ahora no sé qué? Porque párate un momento, no te dejo mover, tal. Y ves que el paciente inmediatamente en el momento que le das un poco de parada, es decir, de reflexividad, cambia su conducta completamente, con lo cual hace ya los razonamientos adecuados. Entonces, ¿qué le pasaba? ¿Que no tenía los razonamientos adecuados? No, mire usted, que no tenía la reflexividad adecuada. Pues es lo mismo que tú has dicho antes. ¿Cómo voy a decir, este paciente tiene un déficit de memoria de trabajo? Pues porque este test es de memoria de trabajo y me han dicho que entonces cuando falla es la memoria de trabajo. Tú dices, mire usted, hay una cosa que se llama primaria y hay otra cosa que se llama secundaria. Y entonces a veces, por ejemplo, eso pasa mucho en el trastorno por déficit de atención, que te dicen, no, los niños con trastornos por déficit de atención tienen también déficit ejecutivos. Bueno, ejecutivos, otra palabreja ahí horrible. La función ejecutiva es lo peor del mundo, ¿no? En fin, es una cosa a eliminarlas ya de una vez, a que hacer, meterles ahí en la hoguera y ya está, ¿no? Y que se vayan a otro, se vayan al garete, ¿no? En fin. Bueno, el caso es que al final dices tú, a ver, tío, tú lo que me estás queriendo decir es que esta persona que está diagnosticada un trastorno por déficit de atención tiene también déficit de las mal llamadas funciones ejecutivas. Ven, vamos a verlo, le digo yo. Entonces, en ese momento, el que lo decía, pues en muchas ocasiones se da cuenta que eso es mentira. ¿Por qué? Porque se da cuenta en el momento que tú le das control, es decir, tú le das control al paciente en el sentido atencional sin más, sus capacidades llamadas ejecutivas hacen así. Así que no te pasa nada en esas funciones. Te pasa en el sistema de la atención, te pasa algo en el mantenimiento atencional, en tu inhibición cognitiva, en lo que sea, ¿no? Claro. ¿A qué te lleva eso? A lo que tú decías, Laura, Paula, debe decir Laura al final, de verdad, me cago en la mar, qué mal estoy. A lo que tú decías, Paula, que cómo podemos hacer variantes de tareas de tal manera que dichas variantes nos enseñen muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un solo ejemplo y ya está, ahí con eso termino. Imaginaros una tarea como puede ser un STROP o un test de los 5 dígitos, o no sé qué, en fin, tareas que salen del STROP al final, ¿no? Vale, se le dice a la persona, sin más siempre, se le dice, oye, tío, hazlo todo rápido que tú puedas, y ve corriendo y no sé cuánto tal. Y tú dices, eso es un poco tontería, le digo yo a la gente, digo, porque mira, esto es muy sencillo. Los déficits, la semiología inhibitoria de los déficits inhibitorios son dos. Uno, la caída en el automatismo, o dos, el aumento de latencia de respuesta. Entonces, dile al principio que lo haga tranquilamente. Y dile, no corras, no quiero que corras, quiero que vayas no sé qué. Te darás cuenta que la persona es capaz de hacer un control adecuado siempre y cuando no le pidas presión de tiempo, ¿no? Como decía Fasotti. Ahora bien, en el momento que le dices, vale, ahora lo has hecho lento, muy bien, pero ahora quiero que lo hagas tan rápido.
entonces te das cuenta que en el momento que tú le has dado lentitud y el paciente lo ha hecho en 50 segundos, imagínate, y le das rapidez ahora, en sentido, una orden de rapidez, el paciente no solo no baja de los 50 segundos, sino que va también a los 50, sino que comete un montón de errores, no autocorrige los errores, etcétera, etcétera. Y tú dices, vale, me das una tarea que puede ser mucho más sensible para discriminar no solo cómo funciona el sistema inhibitorio, sino que en el momento que me das posibilidad de aumentar la latencia de respuesta, mi inhibición es guay. Ah, pues ya tienes además elementos funcionales, tienes elementos que te puedes llevar a lo terapéutico, ¿no? Entonces puedes cambiar las pruebas de tal manera para obtener más información, no porque te salga de las narices cambiar la prueba, eso no sirve para nada, tienes que tener un motivo, ¿no? Sí, claro, totalmente, porque es que además en el ejemplo que comentaba ahora es lo que tú dices, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor una persona sea que haga caída en la interferencia o caída en el automatismo y que no monitorice o que no corrija, o que a lo mejor sí que monitorice y corrija, o que a lo mejor llegue a no caer, pero para eso necesite más tiempo. Es decir, todo eso te está dando tanta información tan rica para luego tú tener ideas de cara a abordaje y de cara a cómo trabajar, que no te las puedes perder por el hecho, ¿no?, de ceñirte a lo mejor a lo que es la prueba. Entonces, bueno, a mí me parece súper interesante y creo que eso es la estela, ¿no?, que debemos de seguir. Y cuando comentabas también antes el tema de que cuando exploramos tenemos que tener como una idea, un modelo mental de cómo funciona un cerebro, ahí también recordaba una frase que tú siempre has dicho, que es: el que no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra. Y es cierto que es que cuando estamos explorando tenemos que tener como un paradigma de funcionamiento a nivel de cerebro y a nivel de cómo se articula la cognición en las personas, para ya desde ahí nosotros jugar, ¿no?, de una forma u otra. Y efectivamente, pues eso requiere que tenemos que estudiar mucho, que nunca vamos a tener respuestas certeras y que siempre, ¿no? Yo creo que el ámbito de la neurociencia, la neuropsicología, es algo donde siempre estás aprendiendo, porque volvemos a lo mismo, no hay un paradigma general que te explique el funcionamiento de todo, y porque luego además el hecho de trabajar con personas hace que cada perfil cognitivo sea distinto, aunque tengan etiologías súper parecidas, ¿no? Pero puede que se cumplan determinados patrones en expresiones de síndrome o de características concretas, pero luego cada uno en ese funcionamiento que tú decías, para ver pues potencialidades, para ver qué estrategia a lo mejor genera o de cuáles se puede servir, eso cambia, ¿no?, en cada uno. Y ese aporte, pues yo creo que también es lo que hace muy interesante el trabajo en neuropsicología, porque hace que siempre estés creando cosas diferentes para cada persona y que siempre te estés sorprendiendo, ¿no?, digamos, por cada tipo de funcionamiento y por cómo se está expresando una cognición en cada uno. Y hablando, porque yo creo que también con ejemplos es como que se ve muy claro, hablando un poquito de esto, yo justamente puedo poner un ejemplo de algo que ha ocurrido esta mañana, ¿no?, donde estaba explorando a una paciente y contaba con 2 personas de prácticas conmigo y tal, y bueno, le estaba pasando en ese momento una tarea de dígitos. Y cuando estaba haciendo los dígitos, había un momento en el que me decía: se me ha ido, ¿no? Y entonces, claro, yo ahí he tenido que pararme con ella y decirle: vale, pero ¿se te ha ido por qué? Porque no has podido ir siguiendo los números que yo te he ido diciendo, porque conforme iba aumentando en la cantidad de números que yo te iba diciendo, es como que has llegado hasta aquí y ya no podías más, porque ha habido algo que te ha distraído. ¿Qué ha pasado? Es decir, necesitamos saber como todas esas hipótesis, porque si no, solamente tenemos el fallo, pero no sabemos de dónde viene ese fallo, o a lo mejor presuponemos que es por una working memory, porque supuestamente dígito mide eso, ¿no? Pero luego no es así. Entonces es cierto que todo ese tipo de razonamiento hay que hacerlo, ¿no?, para tener respuestas relativamente certeras a lo que le puede estar pasando a la gente. No sé si, porque yo también me gustan mucho los hilos que tienes en Twitter, donde cuentas algunos de los casos clínicos que sueles ver. Creo que son muy ilustrativos y que se aprende mucho leyendo de ellos, y que se ve pues cómo tú realizas un razonamiento magnífico de cómo tú
te vas sincronizando, como tú vas monitorizando todo lo que la persona va haciendo y a partir de ahí pues propones, expones tareas, le dices, venga, pues vamos a hacer esto o lo otro. No sé si a lo mejor podrías contarnos algún otro ejemplo que para ti haya sido muy llamativo en los últimos tiempos o de hace ya, no sé. A mí se me olvida todo. Yo tengo ya un deterioro, se me olvida todo. Se me olvida todo. Pero es verdad que cuando estabas hablando me acordaba, fíjate, Paula, me acordaba de que hay una cosa que yo le digo mucho a los alumnos, que sobre eso que has hablado tú ahora mismo, de lo de dígitos y no sé qué, no sé qué, tal, le digo yo a los alumnos, tío, o sea, si no sabes lo que le pasa a tu paciente, pregúntale a él. Sí, el paciente lo sabe, el paciente no es tonto, el paciente puede hacer un razonamiento, es decir, que esa pregunta que tú le haces de, pero tío, ¿por qué te pierdes? Te pierdes porque ha habido un ruido de repente y te has ido con el ruido y entonces, claro, has dejado de prestarme atención. O estás con la atención en mí, sin embargo, el hecho de ir aumentando los números que yo te doy, joder, los otros ya no los puedes mantener, se te han ido de la cabeza, no sé qué, o tal, claro, el paciente no es tonto, el paciente no te va a decir, que a mí que me cuentas, que no estamos hablando de un niño de 2 años, ¿no? Le digo yo, ¿no? Y entonces no se puede caer en una cosa que se llama el signo del adivinador, ¿no? Que yo le llamo el signo del adivinador de broma, porque eso lo habréis visto muchos de vosotros, que cuando le haces una tarea, como los test de búsqueda, ¿no? Las tareas de búsqueda a alguna persona, como en la tarea de búsqueda tú le das un apoyo semántico, le das un apoyo de categoría semántica para memorizar, para hacer una codificación del material. Después, cuando no recupera alguno de ellos, le dices aquello de, le voy a ayudar un poco. ¿Recuerda que había usted una fruta? ¿Recuerda que había en las palabras una fruta? Entonces, hay pacientes que te dicen, ¿una pera? Y tú dices, no, no quiero que me diga usted fruta, quiero que me diga la fruta que antes hemos leído tal. ¿El plátano? Y entonces yo le llamo eso el signo del adivinador, que es muy típico de los amnésicos hipocampales y no sé qué, ¿no? Muy típico, por lo tanto, de las enfermedades de Alzheimer, de tal y no sé qué tal. Y entonces es muy curioso cuando tienes alumnos que tú ves cosas, estás explorando tal y le dices, ¿qué te parece? Y entonces el alumno te mira y te dice, ¿por la atención? Y tú le dices, no, pero bueno, tú lo has visto igual que yo. Entonces, no sé, la memoria de trabajo, y de ahí tú piensas, pero no me digas funciones cognitivas. Dime, pienso que es esto, por esto, por esto y por esto. O di, no lo tengo claro, porque tengo que explorar esto y esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, obviamente, volvemos a lo mismo, a la misma conversación que hemos, claro, que hemos visto antes, ¿no? Que hemos hablado antes, que si no sabes pues, lo que buscas, no sabes lo que encuentras, eso está claro. Es decir, si no sabes neuropsicología, da igual lo que tú hagas con la persona, no vas a saber muy bien lo que es, ¿no? Claro, ¿cuántos casos clínicos te ilustran en cosas? Millones, ¿no? Yo siempre cuento, por ejemplo, uno, y ese caso lo tengo yo, porque lo recuerdo muy bien de ese chaval, que era un chaval joven de 28 años, que era un administrativo, que tenía una esclerosis múltiple, remitente recibante, que estaba muy bien el tío. Desde un punto de vista no neurocognitivo estaba muy bien, ¿no? Y hace 6 meses le cuenta a su neurólogo que nota un poquito que se despista, ¿qué tal? ¿No? Su neurólogo le dice, mira, vamos a esperar un poco, porque si no te remito a neuropsicología. Esto era hace muchos años, cuando yo estaba en el hospital. Total, que viene al final el chaval y el neurólogo pone paciente que se queja desde hace 6 meses, no sé cuánto tal. Bueno, entonces viene el chaval, lo vemos, tal, y yo estaba con una residente de 4º año en neurología que rotaban por allí para aprender neuropsicología. Entonces, nos cuenta en la anamnesis pues que se despista mucho, que no se puede centrar en las cosas, que él es administrativo y antes decía, mira, Pablo, yo podía coger el teléfono y a la misma vez estar viendo una cosa en el ordenador. Eso ya no lo puedo hacer, eso no sé cuánto tal. Y entonces te cuento un montón de cosas así. Y además, oye, me canso tanto, Pablo, llego a casa y digo, joder, yo me tengo que echar una siestecita, ¿no? Como he hecho demasiado trabajo esta mañana, y dice, cuando eso no me ha pasado nunca y tal. Bueno, entonces le dije a la residente, bueno, ¿qué te parece por lo que cuenta? ¿Qué tal? Y dice, será algo relacionado con la atención y tal. Entonces le dije, bueno, si tú piensas que está relacionado con la atención, ¿qué vamos a explorar? Y me dice, bueno, pues yo le haría un PASAT, ¿no? Y entonces le digo, bueno, ok, pues vamos a hacerle un PASAT, ¿no? Entonces le hicimos el PASAT ese horrible, que es dándole a play en una de estas y cada 3 segundos pues salta un número. Eso, ¿vale? Los pacientes, los pobres sudan allí y tal, en fin, eso son pruebas, en fin, el infierno existe porque existen las pruebas cognitivas, ¿no? Entonces ese pobre hombre mío pues estaba ahí, que no le decía a la máquina, espera
espera, que ahora te voy. Y claro, la máquina no le hacía ni caso, cada 3 segundos decía un número, ¿no? Bueno, el caso es que el señor, recuerdo que, claro, cada 3 segundos la máquina hizo un número. El señor sacó, pues, ni 20 y tantos números, ¿no? Entonces, y eso, si lo llevabas a una normalización, estaba en un percentil 1 y por debajo un percentil 1, ¿no? Entonces, la residente dice, claro, ¿has visto? Fíjate su atención, ¿no? Entonces, yo que había escuchado, bueno, escuchado no solo la anamnesis tal, sino que había visto un poco cómo lo hacía, cómo no sé qué, no sé qué tal, le dije al chaval, oye, ¿te importa que lo haga yo? Y lo hacemos el mismo test, pero te lo voy a hacer yo te lo digo, ¿no? Y me dijo el chaval, oye, otra vez el mismo test, la verdad es que es un test jodido. Y entonces le dije, sí, tío, pero es para ver un poco, bueno, tal, no pasa nada, ok, ¿no? Entonces yo se lo hice, entonces yo le dije, yo voy a ir a tu ritmo, así que tómate el tiempo que tú necesites para hacer las cosas, ¿eh? Vale, yo iba a 4, tal. Oye, si no te acuerdas, tú me dices, Pablo, no me acuerdo, yo te digo otro número, tú no te preocupes y tal. Bueno, el caso es que el chaval de los 60 números posibles, 60 respuestas posibles que tiene eso, por lo tanto el total es 60, hizo como 57 o por ahí, ¿no? Entonces, claro, de repente se puso un percentil 90 y tantos, ¿no? Y entonces le dije a la residente, coño, ¿y ahora qué pasa? Y me da residente, no sé, estoy despistada, me dijo. Entonces le dije, claro, fíjate, mira, tiene un percentil 57, perdón, tiene un percentil 90 y tantos, y fíjate cuánto tiempo ha tardado en hacer el PASAT, 9 minutos. Entonces tú dices, ok, ¿qué te parece ahora? Oye, pues, ¿será que le cuesta mucho el tiempo? ¿Vale? Pues el chico lo que tenía es una bradisiquia primaria, solamente tenía una alteración del procesamiento de información muy propia, es que eso es múltiple, sobre todo si tiene agujeros negros, si tiene lesiones en T1, y no tenía nada más. Lo que pasa es que la bradisiquia le jodía la vida en su memoria de trabajo, en su no sé qué, no sé cuánto, porque es un requisito claro de la cognición, ¿no? Entonces, claro, casos así, ¿cuántos te puedo contar? Pues miles, ¿no? Claro, yo te puedo contar millones de casos que no sé qué, que de vez en cuando con el Saúl, ¿no? Hablamos de algunos de ellos. El Saúl, que es un crack, contando además de esto, de sus batallitas y no sé qué, yo me río mucho. Y de vez en cuando hablamos de casos y decimos, es que no sé qué, bueno, y rajamos ahí, en plan, en fin. Pero digo, pues que ¿cuántos podríamos contar? La gente que vemos mucho paciente, ¿no? Pues podríamos contar muchos, pues claro, ¿no? En fin. Sí, totalmente. Bueno, además nosotros hemos tenido la suerte de que justo el episodio anterior a este ha sido con Saúl, que lo estuvimos Ah, sí, lo habéis entrevistando. hecho con Saúl. Sí, Ah, o sea, lo habéis invitado a él antes que a mí. Bueno, ya esto se va a acabar, esto tal, voy a llamarlo ahora mismo, en fin. Hijo de su madre no me ha dicho, pues mira, no me ha dicho nada. Qué sí, sí, gracioso, sí. ¿no? Así. Qué crack el Sí, es Saúl. que, bueno, a raíz de, bueno, de su libro y de todo también lo que él sabe, de todo lo que ha publicado por Twitter y tal, es cierto que también es como de las personas que hacen neuropsicología, de las que yo creo que tienen que estar, ¿no? Tienen que estar ahí y yo, bueno, pues la verdad que encantada. Y estuvimos hablando un montón Totalmente, de cosas interesantes de su libro y totalmente, eso. Y totalmente, la entrevista ya totalmente. está publicada, ¿eh? Así que si quieres Ah, escucharla, sí, la voy a ver, en la voy ese a ver. No, vuelo pues que mira. tienes, súper... Oye, pues no, fíjate que no, yo vamos, me la voy a descargar efectivamente, como tú dices, ahora tengo ahí hasta Uruguay, ahí no sé cuántas horas y tal, y yo ya ni duermo en los aviones, ni hago nada, solo sufro allí por mucha droga que tome, pues me voy a bajar el de este y me lo, yo sí me lo voy a tal, bueno, sobre todo lo voy a ver para criticarlo al Saúl, ¿no? Y para hacer críticas. En fin. Pues sí, bueno, Pablo, ahora me gustaría, para ir cerrando, porque es cierto que es lo que tú dices, ¿no? Que de pacientes y eso podríamos estar hablando ahora, que a mí me parecería súper interesante, creo que a los oyentes también, pero al final contamos con un tiempo y nos tenemos que limitar a él. Y yo creo que a lo mejor una buena forma de cerrar, aunque sé que es una pregunta amplia, pero tú respóndenos como quieras. Quería que hablásemos sobre el tema o que nos contases pues ese amplio paraguas que es las funciones ejecutivas y cómo también a raíz de eso vosotros habéis creado una prueba de exploración pediátrica que es la FEX y que a mí me parece muy interesante. Entonces, no sé si puedes hablarnos un poco pues, de cuál es tu paradigma de funciones ejecutivas y de cómo a raíz de todo eso habéis creado una prueba que yo creo que es muy sensible a valorar muchos procesos relacionados con este concepto. Con las llamadas funciones ejecutivas, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Claro, yo opino igual, mira, escuché hace poco, bueno, hace poco es que los viejos cuando decimos hace poco, pues eso ya es
hace un año o dos, no me acuerdo bien, a este tipo que a mí me gusta mucho leer, no lo he escuchado tanto, no lo he escuchado yo tanto, Alberto, pero leerlo lo he leído mucho, Alberto García Molina, ¿no? Entonces el Alberto García Molina decía de repente, oye, hablaba de las funciones ejecutivas, de un momento determinado hacía una reflexión en un curso que le invitamos y decía, es que basta ya de decir funciones ejecutivas. O sea, él, claro, y él tiene todo un libro además, ¿no? Y decía, es que basta ya de este concepto y de llamarle así y de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Claro, yo le pregunté, joder, Alberto, ¿y cómo lo haces, macho? Porque cuando tienes que escribir un informe, ¿qué pones? Y dices, joder, Pablo, pues al final, ¿qué pongo? Pues lo mismo que pongo y que pondrás tú. Pondremos funciones ejecutivas para que entendernos entre nosotros. Pero claro, al final tú dices, joder, me molesta poner eso, ¿no? Porque yo no quiero ponerle así, ¿no? Claro, las funciones ejecutivas no son, por lo pronto, ¿no? Entonces no sé por qué alguien efectivamente le llamó ejecutivo a eso, pero ejecutivas no son. Ejecutivo, ENEF es el sistema motor, punto. Este es el ejecutivo. Entonces nosotros diferenciamos mucho el resolutivo versus el ejecutivo. O bien el ejecutivo interno versus el ejecutivo externo. Es decir, que tú hagas algo en tu mente, llamémosle así, también es ejecutar en cierto modo. Por lo tanto, lo que tú haces es ejecutar internamente y luego ejecutar externamente. Y lo lógico es que uno y otro se correspondan. Es decir, si tú tienes en tu cabeza una palabra, cómo tiene que salir a través de los sonidos del habla, a través del lenguaje, pues tú cuando la escuchas igual que la creaste en tu mente. Por eso un paciente afásico que es totalmente consciente de su afasia, cuando dice una palabra, cuando dice una parafasia, no se queda tan tranquilo como aquí no pasa nada, sino es, joder, esto no es lo mismo que yo tengo aquí dentro, ¿no? Vale. O por ejemplo, cuando una persona le pides que haga una tarea donde tiene que lograr una actividad como la planificación, dice, bueno, yo haría, y te lo está contando, ¿no? Tú le dices, cuéntamelo primero, por favor. Y te dicen, bueno, yo iría primero aquí, después tal cosa, ahora no sé qué, ahora tal, y tú dices, vale, ok, hazlo. Y de repente hace otra cosa totalmente diferente a lo que tiene en su mente, ¿no? Entonces tú piensas, claro, porque hay tanta disociación entre lo ejecutivo y tal, ¿no? La mayor disociación entre lo ejecutivo interno y el ejecutivo externo, sin duda, es la apraxia. Eso es una disociación absolutamente, es como se rompe la intención y la acción, ¿no? O sea, eso es muy curioso lo que pasa en la apraxia, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de ella. Mira, me reía mucho con Saúl, que un día hablábamos y le decía a Saúl, esto de la praxia es una mierda, le decía yo, ¿no? Claro, él ve mucha apraxia, porque como él ve mucho trastorno del movimiento y ve mucha degeneración corticobasal, atrofias corticales posteriores, pues ve mucha apraxia y de mucha riqueza además, ¿no? Pues claro, yo le decía, fíjate la clasificación de apraxia del vestir, apraxia no sé qué, yo le decía siempre, ¿cómo va a haber apraxia de las habilidades? Eso no se puede hacer apráxico, una habilidad, ¿no? Apraxia de la mirada, pues mire, será de los ojos, la mirada no se puede hacer apráxica, ¿no? Entonces, claro, el Saúl nos reíamos con eso porque decíamos, claro, es como si no, apraxia de escribir al ordenador, apraxia de marcar, yo qué sé, los botones de un móvil. Eso es absurdo todo. Tú dices, no, las apraxias son de miembros sometidos a voluntad, ¿no? Y por eso la intención y la acción casan, ¿no? Pero bueno, y volviendo a lo ejecutivo, en el modelo nuestro, nosotros hay unas funciones que llamamos funciones integrativas o le llamamos funciones mixtas, que lo que son realmente tienen algo, pero aprovechan lo que tienen otros. Por ejemplo, la planificación para nosotros no es una función, es una actividad, porque cuando tú te enfrentas a hacer un plan de acción, el que sea, no importa, y eres capaz de descomponerlo, el plan de acción, ¿no? El que sea, imaginemos que nos dan una torre de Hanoi y nos piden en la torre de Hanoi que lo hagamos, ¿no? Con las instrucciones y con no sé qué y con todo el rollo. Vale. Uno tiene, si dijéramos, oye, ¿qué procesos tenemos que poner en marcha para ser al menos eficaces, ya no eficientes, ¿no? Pero al menos eficaces en la torre de Hanoi? Pues además de lo típico que todos diríamos, bueno, pues un sistema atencional tal, una memoria de trabajo, no sé qué, lo que sea. Pues si nos vamos como al resto de cosas, diríamos, bueno, tendré que buscar o ver las opciones que hay, ¿no? Si puedo ponerlo aquí, si puedo ponerlo en el otro lado. Ah, ok. Y yo le digo a mis alumnos, bueno, ¿y quién hace eso? Y te dicen, bueno, el cerebro, ¿no? Te dicen, y tú dices, sí, coño, ahora hace el cerebro, pero ¿qué función lo hace? Entonces se quedan así pensando y dicen, bueno, la planificación, ¿no? Y entonces tú le dices, no, no, la planificación es el total de todo. Le llamamos planificación al total de algo, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace?
Bueno, pues no sé tal, pues el razonamiento. ¿Quién hace la búsqueda de opciones? Pues un razonamiento como otro cualquiera. Vale, ¿y quién prevé? ¿Quién dice, si paso está aquí y después no, no voy a hacerlo porque si no, no puedo pasar está aquí? Pues ¿quién lo hace? El razonamiento. ¿Y quién hace no sé qué? El razonamiento. Y dices, ¿entonces el plan qué es? Pues razonamiento y más cosas, ¿qué cojones? Pues claro que sí, pero no es lo mismo hacer un proceso lógico, de razonamiento lógico hacia resolver una matriz, donde decimos si esto, ergo esto, hacer un plan de acción, ¿no? Entonces, esas funciones que están arriba, como la organización, como la planificación, como ese tipo de cosas, verdaderamente no son funciones, digo yo. Es decir, ¿son funciones porque lo hace un cerebro? Sí, pero entonces todo sería funciones, porque como todo lo hace un cerebro, ¿no? La cuestión es cómo de representadas están en un cerebro. Pues mire usted, no tanto. La cuestión es que hay funciones por debajo de lo que llamamos planificación, pero la planificación es una actividad. Esto es como las relaciones sociales. Tú no puedes decir, tiene un trastorno en las relaciones sociales. No, mire usted, las relaciones sociales no se pueden enfermar. Lo que usted tendrá es un trastorno en la mentalización, o tendrá un trastorno en el reconocimiento de emociones, o tendrá un trastorno en lo que sea. Y eso hará que sus relaciones sociales, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? La función ejecutiva verdaderamente es un camelo, donde lo que se mete ahí es todo aquello que no se sabe muy bien dónde meter, pero que verdaderamente cuando te pones a pensar, mira, cuando miras autores, al final dices, bueno, para este la memoria de trabajo, ¿qué es? Sí, es una función ejecutiva. Y para el otro no, para el otro ya no. Y la inhibición, para este sí, para el otro no, y para el otro sí, para el otro no, y tal, ¿no? Entonces al final llegas a una especie en fin, de revoltijo ahí, como pasa con la inteligencia, ¿no? Que cada uno tiene su definición, cada uno hace sus cosas y cada uno no sé qué, ¿no? Cuando lo que no nos damos cuenta es que ya debería desaparecer eso de llamarlas funciones ejecutivas y llamarlas por su nombre, razonamiento, o llamar lo que sea, ¿no? Bueno, Pablo, es que el razonamiento hacia un fin, como la planificación es totalmente el razonamiento diferente a un proceso lógico sin más, con no sé qué, claro, por eso estudiamos ambas cosas, no estudiamos solo un proceso lógico sin más, sino que estudiamos lo otro, ¿no? Pero claro, ejecutivo, eso no es ejecutivo. Y yo creo que ya debería desaparecer, además de la exploración, que pusiéramos planificación alterada. No, mire usted la alteración no la puede tener la planificación, usted la tendrá en uno de los procesos correspondientes que harán que su plan de acción sufra, pero el plan de acción es una actividad. No es una función, no es como la memoria, ¿no? Que dice, mire usted, es como la consolidación está hecha una mierda, pues la memoria está hecha una mierda. Tú dices, vale, lo admitimos, ¿no? Pero tú no puedes decir, como la consolidación de la memoria está hecha una mierda, tiene usted un trastorno en el aprendizaje en la tabla periódica de los elementos. Pues no, lo que diríamos es, tiene usted una amnesia y es incapaz de llevarlo, obviamente, a retener hechos como la tabla periódica de los elementos que comió usted ayer o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo opino igual que Alberto. Cuando le escuché yo decir eso, las funciones ejecutivas deberían, primero, no ser llamadas como no son, porque ejecutivas no son, dejarlas delimitadas sola exclusivamente para el sistema motor. Y luego yo pienso, además, yo cada vez lo tengo más claro, que hay funciones que no existen en sí, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje. Yo creo que el lenguaje no es una función en sí, eso ni existe, ¿no? Digo yo, ¿no? Oye, es que no existe el lenguaje. ¿Cómo no va a existir el lenguaje si lo vivimos todos los días? Y tú dices, claro, pero al igual, cuando empiezas a analizar todos los hechos del lenguaje hablado, lo que te das cuenta es que verdaderamente todo lo hacen otras funciones. ¿Y qué hace el lenguaje en sí? Pues nada. Entonces dices, vale, ¿y entonces por qué? Pues porque nos lo hemos inventado los seres humanos, ¿no? El lenguaje es una capacidad que tenemos el 100% de seres humanos de cualquier cultura, no sé qué, no sé cuánto, pero coño, con material totalmente cambiante, ¿no? Que son los idiomas, el no sé qué, los modismos y la madre que parió, ¿no? Entonces al final dices tú, pues no, no es como la memoria, ni es como la atención, ni es como no sé qué, que en todos lados es exactamente igual, ¿no? Como lo que sea, ¿no? Pero bueno, no sé si te he respondido con eso a lo de ejecutivas, ¿eh? Sí, bueno, es que tampoco, no es una pregunta fácil, es decir, que al final de ejecutivas podríamos tener otro episodio entero, ¿no? Porque es que Totalmente. son tantas cosas, pero sí, yo creo que la idea es esa, ¿no? Que como al final hay nombres que se le dan a tipos de funciones o procesos ejecutivos, no sabría cómo llamarlo, como puede ser, pues eso, la planificación, la secuenciación, que hay que pararse un poco y decir, vale, pero ¿esto de qué se está sirviendo? ¿No? Hay una cosa que antes te la quería comentar, pero se me ha ido cuando hablas cuando dices lo de los alumnos, ¿no? Que te dicen, atención,
Memoria, bueno, siempre toda atención. La primera respuesta siempre para los alumnos es atención, porque la atención lo es todo. Pero bueno, yo ahí siempre recuerdo a Inma Vico, que cuando ella se ponía con nosotros a analizar funcionamientos cognitivos de pacientes y tal, decía, no me digas nombres, tú dime qué es lo que hace el paciente. Es decir, incluso aunque no sepan neuropsicología, tú dime qué hace. Es decir, está en la actividad, pero cuando está en ella es como ves que ya se ha saturado. No, no me digan nombres técnicos, porque también muchas veces la recursividad de la semántica técnica en neuropsicología nos hace que seamos un poco ceporros, ¿no? A la hora de intentar explicar las cosas. Entonces yo siempre recuerdo a Isma y esa gran defensora de la actividad, el análisis por procesos, el tal, ¿no? De decir, venga, tú cuéntame qué pasa. Cuéntame qué hace, y ya a partir de ahí luego nos lo llevamos a cognición. Entonces yo creo que eso también es como una herramienta muy didáctica para saber ver, ¿no? Y empezar a saber analizar cómo las personas rinden en determinada tarea. Y bueno, con respecto al tema... Perdón, eso que tú dices, Pablo, perdón que te hago un inciso, eso es muy interesante porque yo le digo a veces a los alumnos, le digo, bueno, tío, no, olvidaros de las funciones. Háblame como si tú fueras, yo qué sé, fontanero, cualquier cosa, pero tú igual que yo lo has visto. Si a mí me ponen a una persona a caminar y me dicen, ¿qué ves en el caminar? Yo no digo, bueno, pues parece una marcha en este paje, no sé qué. No, yo lo que digo es, no sé, esa pierna hace no sé qué, ¿no? Y esa pierna, ¿por qué se va para allá? ¿Y por qué se cae para un lado? ¿Y por qué no sé qué? Es que no pisa, mira cómo pisa con la parte de delante del pie, ¿no? Y pisa, podríamos decir muchas cosas, claro, pero es el neurólogo el que dice, mira, fíjate, o el fisioterapeuta el que dice, mira, fíjate, ahora te lo voy a hacer el análisis desde el punto de vista de la neuroanatomía, de la biomecánica, de la no sé qué. Ok, tú cuando ves a una persona haciendo la Torre de Londres puedes decir 1000 cosas, puedes decir, hostia, tío, la verdad es que no se para nunca a pensar las cosas, ¿no? La verdad es que mueve sin más y sin ton ni son y no sé qué. La verdad es que no sé qué. Joder, la verdad es que coge muchas veces dos, ¿no? A pesar de que tú se lo digas. La verdad, o sea, ¿cuántas cosas podrías decir sin saber nada? Pues muchísimas. Y eso que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es las palabras muchas veces nos lleva a cagarla, ¿no? Es decir, esto parece la memoria de trabajo y ahí estamos como dejando de ver el proceso, ¿no? Estamos como ya empezando a clasificar, solo decía Kierkegaard, ¿no? Si me clasificas, me matas, ¿no? Entonces decía, claro, sí, pero al final... claro que lo tenemos que llevar después a la cognición, ¿no? Como decía la Inma Vico, dices, sí, es que hay que llevarlo después a la cognición. Claro que sí, coño, para intentarle ayudar mejor. Ya, pero si eres incapaz de observar bien, tú tampoco vas a saberlo cognitivamente, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces es cierto que yo creo que las funciones ejecutivas es algo que a nivel de análisis requiere ver mucho por proceso y ver cómo está funcionando algo, ¿no? Y cómo luego al final, pues eso, la resultante a nivel de planificación, pues que a lo mejor una planificación te está fallando, pues por una memoria de trabajo, por una inhibición, por una flexibilidad, y todo eso es lo que hay que ir viendo. Y yo quería, a ver si puedes contarnos brevemente algo de la FEX y de la prueba de todo lo que vosotros habéis generado a raíz de esta lectura crítica, ¿no? De funcionamiento cognitivo, de neurodesarrollo y demás. Sí, bueno, la FEX es una tarea que empezó hace muchos años, unas neuropsicólogas lo empezaron, luego, en fin, ellas lo dejaron también, ya no quisieron seguir y luego lo cambiamos pues otros profesionales que nos implicamos en ellos, que fuimos 5 profesionales, ¿no? Que yo no soy solo, yo era uno más y ahí estaba, pues, y está, vamos, pues Valeria Olivares, está Alba Ganivet, está Ana Gloria Plaza y está Ana María Castellano, ¿no? Que han trabajado un huevazo por la herramienta, o sea que nos hemos partido la cabeza, vamos, algunos más que otros, ¿eh? Y yo no soy el que me la he partido tanto, digo yo siempre, ¿eh? Se han partido mucho más ellas, y se ponían a Italia, no sé cuánto, tal. Es verdad que yo he podido dar como más ideas de decir, oye, tío, vamos a hacer esto aquí, vamos a parar esto por aquí, vamos a hacer que no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero bueno, o sea, al final el trabajo ha sido un trabajazo de todo el mundo. Y ellas, un trabajazo brutal, de las 4. Claro, al final la FEX, lo que nosotros hemos hecho ha sido decir, vale, ¿cómo podemos partirlo esto más o menos, teniendo en cuenta que no sé qué? Entonces, por ejemplo, eso que he dicho antes, pues hemos partido por un lado
cómo podemos explorar el proceso lógico en ausencia de ningún plan ni orden y cómo podemos estudiar el proceso lógico en una planificación. O cómo estudiamos la memoria de trabajo en procesos donde lo más importante es, o la entrada más importante es la visual, o en procesos que la entrada es más verbal. O cómo estudiamos el sistema inhibitorio, o cómo podemos estudiar una secuenciación concreta motora más allá de lo velocinético que decía Luria, ¿no? O cómo podemos estudiar la capacidad de mantener y hacer un conjunto en mi cabeza manteniendo una información, o cómo, y así sucesivamente con muchísimas, ¿no? Funciones, categorizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizá el punto ahí es que a nosotros nos importa mucho el procesamiento de la información. No nos importa solo el hecho de tú empiezas, tú terminas, sino me importa aquí en medio qué ha pasado, ¿no? Entonces, es muy importante, claro, si yo le digo a mis alumnos muchas veces, si tú corres 10 kilómetros en 60 minutos y te preguntaran cuántos minutos has hecho por kilómetro, si dijeras 6, sería mentira, tú no lo sabes. A lo mejor en el primero has hecho 4 y después 4,5 y después 5 y después tal y has terminado haciendo 7 porque estás más cansado en el último, ¿no? Entonces el punto es, ¿todos nuestros pacientes hacen las mismas cosas a lo largo del tiempo en la misma tarea? Pues no, ya sabemos que no. Entonces el punto es, y de hecho de ahí sale otra tarea que hemos creado que se llama la BESIRE, que es una tarea que está pensada para solo observar el procesamiento de la información sin más. ¿Por qué? Por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple que todo el mundo dice, tienen problemas de memoria, tienen problemas de... No tienen problemas de eso ni de broma, digo yo. El problema está en el procesamiento de la información. Significa, para lo que nosotros entendemos de procesamiento de información, ya que la ciencia no me lo dice, digo yo, pues nosotros sacamos una operativización, un constructo, ¿no? Y lo que sacamos es un constructo que está formado por memoria de trabajo, por inhibición, por sistema atencional y velocidad. Entonces, al final, yo quiero saber en una tarea continua, ¿vale? Véase un PASAT, no es el PASAT del que está en el BESIRE, pero imagínate en un PASAT que tú tienes 60 números y tú dices, ya, pero ¿cuántos has hecho en los primeros 20? Y a los otros 20, y a los otros 20. Entonces nosotros somos muy medidores en el sentido cuantitativo de tarea, porque la cognición no se mide, de decir, ¿vale? Pues resulta que en el PASAT, en los primeros 20 números, ha sacado, pues yo qué sé, 18 bien, pero luego ha cometido 2 errores, sin embargo los ha autocorregido los errores. Así que ha hecho 20 bien y 2 errores. ¿Y cuánto tiempo? X. Y en lo siguiente, pues no sé cuánto tanto. ¿Vale? ¿Qué vemos, por ejemplo, en el estudio que estamos haciendo ahora en esclerosis múltiple? Lo que vemos que los pacientes con esclerosis múltiple, cuanto va pasando el tiempo con respecto a los controles sanos, van no mejorando los tiempos y haciendo más caídas. ¿Vale? Sin embargo, los controles sanos van mejorando el tiempo y haciendo menos caídas. Es como si hubiera una facilitación al enfrentarse a una tarea concreta que es continua, 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 continua. Muy bien. La FEX está muy, muy llena de muchas evaluaciones a lo largo de los tiempos y luego está llenísima, llenísima de semiología. De tal manera que cada tarea tiene una delimitación semiológica que, ojo, incluso ya hay gente que nos ha comprado la FES, que tal, que la está utilizando, que nos dice, oye, pues he visto en una tarea de no sé qué que el paciente hizo esto y no lo tenéis clasificado. Y decimos, coño, pues gracias, como es verdad, porque nosotros ¿qué clasificamos? Aquello que vemos. O sea, nosotros no podemos clasificar lo que a alguien se le puede ocurrir. No, no, no. Hemos pasado tantas veces la FEX en controles sanos y en pacientes con diferentes cuadros patológicos que todo lo que hemos visto entre todos es lo que ahí viene. Sí, pero luego hay una neuropsicóloga, esta era de Zaragoza, que nos dijo, Pablo, pues he visto no sé qué, ¿esto lo habéis visto alguna vez? Pues ni idea. Y entonces ya aprovechamos y lo metemos en la siguiente edición que va a salir en breve, porque la primera ya nos la han comprado toda, pues ahora vamos a la segunda, ¿no? A la segunda edición ya. Habrá que Qué sacar una bien. segunda. Pero tengamos un poquito de dinero, que no tenemos dinero. Ya después del verano hacemos una segunda tirada. Qué bien, sí, y además yo creo que algo que solo tiene la FEX hasta donde yo conozco es esa categorización también de semiología dentro de cada prueba, ¿no? Es decir, cada prueba Totalmente, tiene totalmente. sus signos concretos y que eso que dentro de que es una herramienta, pero es una herramienta que te ayuda a pensar de forma cognitiva, como Eso hablábamos es. antes de la escuela de Boston, en esa corrección que tienen de figura compleja, ¿no? Es decir, dentro de cada prueba te dicen, vale, pues aquí puedes observar intrusiones, puedes observar perseveraciones, puedes observar un montón de signos que te ayudan a saber
cómo analizar el funcionamiento, ¿no? de la persona y la respuesta de la persona. Así que, bueno, Pablo, yo creo que a mí me encantaría seguir hablando contigo de un montón de cosas, pero, en fin, tenemos un tiempo limitado y, bueno, quiero agradecerte todo este rato que nos has dedicado y todo lo que nos has contado, que yo sé que estás súper liado. Y Bueno, bueno, pues que estés siempre ahí al pie del cañón, contando y mostrándonos todo lo que siempre sabes, que a ti te da igual contar todo lo que sabes en cualquier momento, a quien sea, en fin, coño, que claro. siempre estás Tampoco sabe ahí. uno mucho, pero no sabemos nada, ¿no? Decía Mark Twain, no, esto lo decía Oscar Wilde. El Oscar Wilde tiene un librito muy bonito de cuentos y uno de ellos se llama El Maestro de la Sabiduría, uno de los cuentos, que era un señor que le decían, por favor, háblanos y tal, ¿no? Y él iba hablando y contando tal, ¿no? Entonces, mientras más contaba cosas, él se deprimía cada vez más, hasta que llega un momento que dice, ya no contaré nada más y tal, y se fue al desierto y se puso debajo de un árbol allí a meditar y venía la gente a hablar con él, a intentar hablar con él, no sé qué, tal, ¿no? Y entonces él llegó un momento en que la gente preguntaba, pero bueno, maestro, ¿por qué no hablas ahora? ¿Por qué tal, no? Entonces él decía, ya no hablaré más. Quien da la sabiduría se roba a sí mismo. Y entonces, a mí eso me hizo mucha gracia porque tú dices, pero qué sabiduría si estamos todos unos pringados, aquí no quedamos todos, ¿no? Pues yo puedo compartir una idea que luego le he escuchado al no sé quién y que el otro no sé qué y que leí no sé qué, ¿no? Y es verdad que, bueno, es verdad que también es verdad que hay gente que no piensa, ¿eh? Eso también lo vemos, ¿no? Pero bueno, dentro de que pensamos que somos un montón de gente, pues compartimos muchas ideas y muchas cosas que ya están dichas, y así que, en fin, que somos No, pero pringadillos. bueno, que aportan muchísimo a los que hacemos neuropsicología todos los días, a los que están empezando, a los que se interesan por el mundo de la neuropsicología y quieren aprender más. Así que de verdad yo te agradezco este tiempo y nada, que vaya bien ese viaje a Sudamérica y a ver si también podemos tener una segunda edición de este episodio o hablar otro día de otras cosas. No, escucha, la segunda hay que tenerla con el Saúl también, para que nos Genial. podamos meter el uno con el otro, meternos con el resto y decir, esto no sé qué, esto es una mierda, en fin, está. Y yo le diré a Saúl, ahí hay que hablar con total libertad, Saúl, no tienes por qué hacer ningún paripé, no te preocupes, tal. Y entonces ahí ya mejor y todo. Madre mía, pues eso de coordinar puede ser complicado, ¿eh? No sé si yo me apunto a eso. No, hombre, no, nos coordinaríamos súper bien entre los dos. Vamos, al que no puedes llamar es al Juanito lo dejas en casa, porque como si no, el Juanito empezaría ya a decir de todo y todo ya es cuando no nos coordinamos ni el Saúl ni yo, A ¿sabes? ver, Pablo, aquí hay dos tipos de episodios. Los que modero yo y no dejo hablar al invitado, y los que yo soy el invitado y no dejo hablar al moderador. Totalmente, es que así, es que eres un crack. Así mismo. Que por cierto, Ay, qué estando ya bueno. aquí, Juanito, se me ha olvidado decirlo, pero es muy importante que sepáis que el día 27 de mayo la Fundación AISE organiza una jornada sobre mujer, cerebro y salud en el pueblo de Juan, en Castellar de Jaén, que Hombre, van por a ser supuesto, súper eso va a ser lo interesantes. más grande que ha habido. Vamos, eso va a ser una maravilla. Tenemos unas Cuéntanos, ponencias. Juan, qué va a Pues haber. imagínate, vamos a hacer una marcha por todos los monumentos del pueblo, ahí todos juntos, inclusiva total, cada uno que vaya como pueda, el que pueda en silla de ruedas, el que pueda andando, el que pueda arrastrándose y el que no, ahí todos juntos, a ver el pueblo y a pasarlo bien, echar un rato bueno. Luego por la tarde tenemos dos ponencias, una que se llama Histeria, lobotomía y otros monstruos de la neurociencia, que va a ser maravillosa, coordinada por Yolanda con lo otro. Y luego tenemos otra que es Roles, Discapacidad y Género, una visión desde la ocupación, por Ana Mena, que también es cañera, o sea, esta sinergia entre el feminismo y la neurociencia, yo no sé de dónde va a llegar. Y luego una mesa redonda que se llama Mujer y Discapacidad, pero el D ahí entre paréntesis, en plan, a ver qué pasa. Y luego a las 7:30 nos vamos al parque y nos ponemos todos a hacer yoga, a bailar y a lo que se tercie allí al fresquito, si es que hace fresquito. Así que va a ser una jornada, mire, tiene de todo, Paula. Tiene Maravilla. cultura, ejercicio, mujeres allí indignadas con los hombres y de todo, tiene de todo. Y verás tú, y eso va a ser maravilloso. Y hombres allí también diciendo, pues sí, la verdad que la hemos cagado alguna vez que otra. Así que va a estar maravilloso. Yo estoy Ay, súper emocionado. Además, que salga de una asociación de mujeres de un pueblo con toda la buena fe del mundo, nos van a dar todo lo que se
pues todos los donativos van para la Fundación AISE, el ayuntamiento nos va a hacer las camisetas, están todos volcados, es una maravilla, una maravilla. Tenemos ya patrocinadores del pueblo. Así que fíjate que vamos a hacer una tournée por los pueblos ya mismo. Sí, yo creo que además eso, que es que en un día se va a juntar todo, ¿no? Se va a juntar el poder pasear por un pueblo que es precioso, verlo a nivel cultural, a nivel monumental, aprender un poquito de neurociencia de una manera súper divulgativa, súper didáctica, y luego un poco de ejercicio y de yoga. Es que no Hombre, puede en haber un plan grupo. mejor. ¿Qué te Libre parece? para todo Y el entre medias mundo, unas buenas tostadas con aceite de oliva, por unos una buenos buena cafés. causa. Hombre, eso te Claro, iba la a decir cerveza que yo, está muy que si no hay fresquita. aceite, malo. Si no hay Hombre, aceite, no. malo. Ese aceite, su Claro, cerveza fresquita y todo lo un que se pueblo, tercie, y agua claro. de la fuente, que allí hay muchas Eso, fuentes fresquitas, y todo muy bueno, todo muy eso, bueno. Vamos a tener de todo. eso, Y ya está, lo que te has eso. escapado, que no he hablado yo en este episodio y por eso has podido hablar. Ya está, es así. Y yo recuerdo una vez que me invitó Juan, vamos a hablar tú y yo de no sé qué. Y yo, ¿cuánto hablé? 10 frases, No, dije sí, yo, pero 10 y no. cortita, y cortita. Nada, nada. Y pensé yo, el crack del Juan es que el Juan, que Es que le yo da no la me callo, no me fuerza callo. y... Me suelta y yo hago solo un congreso. Yo es que no. Totalmente. Lo llevo puesto encima, yo soy un Pues hablando congreso. de congresos, cuéntanos también el congreso Ah, de este año. hombre, el congreso de este año, 24 y 25 de noviembre, este año el ciclo Neuroconciencia Solidaria pasa de ser un ciclo a ser un congreso y nos vamos a centrar en trastornos funcionales del movimiento, de forma, bueno, del movimiento no, trastornos neurológicos funcionales. Yo es que se me nota el plumero, ¿no? Pero bueno, Hombre, ya te lo dije yo. hombre, pero se me nota mucho el plumero. Lo de los motores, lo Y, de los motores. y va a estar Claro, guay, va a estar claro. guay. Vamos a tener pues gente muy buena hablando desde la logopedia, esperamos también que desde lo cognitivo, de fisio, vamos a tener casos clínicos, en fin, va a haber alguna sorpresilla, vamos a tener algún concurso, lo mismo grabamos algún episodio de podcast en directo con alguien así especial, en fin, muy chulo. Yo le digo a la gente que se guarde la fecha, 24 y 25 de noviembre. Además creo que va a ser la primera actividad en la historia de la Fundación AISE que va a estar acreditada. Esto ya es un nivel, ¿eh? Esto ya va a Coño, ser pero acreditada por quién. acreditada por quien sea, que alguien que no seamos nosotros. No sé, porque siempre nosotros nos acreditamos a nosotros mismos y nos ponemos el sello de calidad nosotros, decimos que somos muy buenos y que esto es muy bueno. Venga usted a nuestras ponencias. Pues no, va a haber alguien que nos acredite. Ya está, lo hemos propuesto y ya hablaremos contigo, con quien sea, pero esto se tiene que acreditar. Claro, ¿Vale? sí. Maravilloso, estupendo. Pues Claro. entonces, eso es importante, que la gente se guarde las fechas del 27 de mayo en Castellar de Jaén y del 24 y 25 de noviembre en Granada. Y por Congreso de supuesto, trastornos funcionales. como entendemos que no vale la pena hacer muchos kilómetros para vernos a nosotros, se emitirá todo en streaming, online, quedará grabado en el YouTube, todo maravilloso para que, bueno, ya que somos cutres, Sí, por lo sí. menos que la gente no gaste en gasolina. Bueno, y si Que se no te gasta, que sepa que también va a haber ahí una feria También. social con Sí, su sí, por supuesto. 1925, Por un supuesto. paseillo por el Albaicín. El Congreso Solidario va a ser, aparte de un congreso benéfico de neuroconciencia, va a ser también una excusa para que se reúnan todas las ediciones de los másteres de fisioterapia y de terapia ocupacional de la Pablo de la Vide. Así que, por supuesto, va a haber su senderismo, va a haber su discoteca allí, todos locos perdidos, socializar, en fin, pues todo un poquito el jolgorio, lo que nos gusta a nosotros, mezclarnos, hacer patrones de PNF en grupo. Pues todo eso, nuestras coreografías, un poquito de facilitación postural, todo eso. Maravilla, maravilla. Pues yo creo que ya con todo esto no puedo cerrar mejor el episodio de hoy. Hombre, toda una Así fiesta. que nos despedimos y hasta la próxima. Bueno, guapo. Muy Muchas bien, gracias, señores. Pablo. Besico, Pablo.